taludes. Vamos a empezar con la falla plana. Ya sabemos que es la categoría deslizamiento a lo largo de discontinuidades. Y aquí es una discontinuidad y pensamos que se llama falla plana. Y me dice, mire, otra vez una carretera. Es muy común en carreteras haber cortado macizos rocosos y tener ciertas pendientes. Y uno mira y dice, aquí había algo que ha terminado abajo y se ha deslizado a lo largo de un plano, ¿no? Entonces esa es una rotura plana. Y aquí ni qué decir, uno ve eso y dice, perfecto, tengo yo una discontinuidad y había algo encima y se ha deslizado, ¿no? Cuando he cortado se deslizó por aquí arriba. Otra vez lo mismo, otra carretera y un movimiento a lo largo de un plano. Entonces queremos entender cómo analizar eso, en qué situaciones se dan, cuánto será el factor de seguridad. Y empezamos diciendo, vamos a hacer el análisis cinemático. Vamos a ver si es posible y cuándo es posible que exista una cierta falla plana. Esta que se muestra aquí es una condición de rotura plana y queremos entenderla. Miren ustedes el talud, ese es el talud y aquí algo. Vamos a imaginarnos la carretera típica porque en carretera se cortan muchísimos taludes. Y ese es el talud. Ese talud tiene una inclinación, aquí está. Tiene una cierta nomenclatura. Tiene este ángulo que seguramente es psi F. Y detrás un macizo y varias discontinuidades. Y nos fijamos en una en especial porque se han fijado que la rotura viene en una. Pueden haber varias, pero una resulta la más desfavorable y decimos la discontinuidad es esta. Y esta no pasa por este pie, está más arriba, está bien, es normal. Y la inclinación o el buzamiento de esta, evidentemente, viene dado por ese ángulo, psi P. Y me pregunto y digo, para ver si es posible la rotura, ¿habrá alguna relación entre este y este ángulo? Por supuesto que sí. Solo se puede dar esta rotura si este ángulo es menor al del talud, ¿no? Si resultara ser mayor, tuviese yo esa discontinuidad, por ejemplo, en ese tramo, y ahí no tengo por qué pensar que va a haber una falla plana, ¿no? Tiene que ese ángulo ser menor, como se muestra en la figura. Entonces, si cumple eso de la figura, me es fácil entender que aquí hay un bloque y ese bloque tiende a moverse en ese sentido y todo eso se desliza. Y además se asume que hay un ángulo phi. Por supuesto que ya hemos aprendido que a lo largo de esa discontinuidad va a existir un esfuerzo de corte tau, ¿verdad que sí? Y el esfuerzo de corte tau puede expresarse de diferentes maneras. Puede expresarse en función de JRC, de JCN, ¿no? Puede. Pero en general, incluso eso puede siempre expresarse como C' más sigma' por la tangente de phi. Y como se complica con dos parámetros, también puedo decir, ¿qué pasa si yo pongo eso 0 y asumo que hay un valor de phi? Me va a dar una idea inicial, si es posible la falla, si C es 0. Entonces digo, la resistencia va a ser solo phi. Si supongo solo phi y comparo ahora phi B con phi, ¿cuándo se va a realmente deslizar? Y es posible el bloque, pero puede quedarse ahí quieto. Si el valor de phi es mayor que phi P, el bloque se queda quieto, porque trata de moverse a este lado, una inclinación, pero la fricción interrumpe. Pero ¿qué pasa si phi es menor que phi P? Entonces se desliza. Entonces otra condición para que se deslice es que el valor de ángulo de fricción sea menor que el ángulo de la discontinuidad. Y como uno quiere comparar, aquí dice, con respecto a este punto, yo tengo el ángulo de phi P y también tengo el valor de phi, 30 grados, 20 grados, 25, 40, lo que sea, y aquí solo se la dibuja del horizontal ahí para hacer la comparación. Entonces, en esta línea, si está por debajo de esta, en este dibujo, hay deslizamiento. Encima, el bloque está ahí, porque ya tengo otra condición, pero si el bloque está ahí, no necesariamente va a caer. Entonces, de ahí viene esa comparación. Eso es lo que se llama análisis cinemático, lo que representa ver si se va a mover con falla plana o no. Yo puedo ver aquí en esta foto o aquí decir en cualquiera de esos lados, por ejemplo, aquí hay una discontinuidad, entonces ese bloque ha tenido que moverse así. Pero primera idea, para que haya sucedido eso, tiene que haber otra discontinuidad que libere esto y eso, ¿no? Porque si fuese muy largo, esta porción tiende a deslizarse, pero esto no, entonces sujeta el bloque y no se desliza. Entonces tiene que haber entre medio una separación, tiene que haber un bloque definido, uno, aparte de la idea de los ángulos. Y dos, finalmente, esta discontinuidad tiene que ser relativamente paralela a esa, ¿no? Me refiero a esta de la discontinuidad, tiene que relativamente ser paralela a esa. Por eso dice, aumentando las condiciones, el plano de falla debe tener un rumbo paralelo, casi paralelo al talud de S a S, y con una variación de más o menos 20 grados y va a fallar. El plano de falla debe aflorar en el talud, es la que vi antes, y el manteo del plano de falla debe ser mayor que el ángulo de fricción, los ángulos aquí que vi antes, y además debe existir caras laterales que liberen el plano de falla. Entonces le agrego la idea de casi paralelos, más o menos 20 va a significar paralelo, eso que libere y queda completo. En ese sentido, esas ideas se plasman en una proyección, pero son esas condiciones, no son otras. Primera idea, no importa qué proyección estemos usando, se nota que estés de áreas iguales, yo sé que existe un talud, aquí está el talud. Y yo sé que hay una discontinuidad. Por ejemplo, la voy a poder trazar aquí. Me voy a imaginar esta discontinuidad.
Y ahí digo, tiene que haber 90 grados, entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ahí aproximadamente está el polo de la discontinuidad, el polo. Y me pregunto y digo, a ver, si solo se trata de ángulos, yo puedo ver que el ángulo de la discontinuidad, la inclinación, es esa, y el ángulo asociado con el talud es este de acá. Y yo le puse una nomenclatura especial. El del talud dije es sub f y el de la discontinuidad sub p. Entonces no hay problema. El del talud este es valor sub f y este es sub p. Y además tengo que tener el ángulo de fricción. Aquí me dice el ángulo de fricción. Le vamos a cambiar de color al ángulo de fricción. Aparece con 10, 20, 30 grados aproximadamente hasta ahí. Y yo digo, solo para marcar, para saber que tengo que tener el ángulo de fricción, por eso dice en inglés ángulo de fricción, y yo sé que detrás de eso 10, 20, 30, digamos ahí, 10, 20, 30 y 10, 20, 30, puedo trazar un círculo y por eso he llevado en proyecciones estereográficas y yo sé que ahí asociado con el ángulo de fricción, ese es el círculo, porque phi para ese círculo es conocido, es el ángulo de fricción. Ahora, ¿por qué lo pongo? Para comparar. Entonces aquí yo digo, voy a comparar. ¿Y qué tenía que comparar? Vuelvo aquí atrás y digo, tenía que comparar el CP con el CF. Si se daba esta condición, posibilidad de falla, se forma el bloque. Entonces busco aquí y digo menor, entonces evidentemente ya cumple esa condición, el P con el F, entonces si yo tengo esa discontinuidad delante de esto, ya se ha formado un bloque. Pero además debo comparar esto, si el ángulo de fricción es menor al valor de CP, a este. Entonces digo, el ángulo de fricción es este phi, y phi p, entonces aquí digo, oh, creo que aquí no lo puedo comparar directo. Entonces puedo yo, por ejemplo, agarrar y decir, también podría, para comparar esto y decir el 30 grados. Entonces 10, 20, 30 grados aquí. Y también yo podría, desde el centro, decir, entonces voy a asumir que este círculo y le pongo círculo. Entonces, como círculo, puedo yo tener aquí un ángulo de phi. Entonces ahora inmediatamente, al comparar este valor, phi p, puedo comparar con phi. Digo, este caso es phi menor que phi p. Entonces vuelvo aquí y digo phi menor que phi p. Entonces esta proyección me permite decir que este de acá, así como está, es una discontinuidad que puede producir falla plana. Lo que se hace normalmente es pasar a polos. Y digo, bueno, estas mismas comparaciones las voy a hacer con el polo. Aquí está la discontinuidad, aquí está el ángulo de fricción y aquí está el mismo talud, ¿no? Si este es el talud, 90 grados aquí, entonces tengo el talud. Y más menos 20, eso no hablé nada aquí, más menos 20. Entonces ahí tengo 20 aquí y se ha formado esa zona. Entonces esta zona me va a decir lo mismo que he analizado, pero más rápido. Pongo el polo ahí y veo si he caído en esa zona y listo. Proyección estereográfica, en este caso áreas iguales, dice ponga su talud. Norte-sud. Aquí está el talud norte-sud. Y luego hay el polo de aquello, 90 grados hacia el otro lado. Perfecto. Tras el más menos 120, que he entendido por qué tengo que trazar aquello. Y ahora el ángulo de fricción. Y entre esos dos círculos, ahí ha determinado una zona que involucra la caída de falla plana. Vamos a decir, ese es el mismo dibujo que aparece aquí. Y ahí me pregunto y digo, ¿qué pasaría si yo tengo un polo de una discontinuidad que cae aquí? ¿Hay falla plana? Sí. ¿Se cae? Sí. ¿Y qué pasaría si yo tengo un polo aquí? ¿Qué representaría? Representaría que existe el bloque, pero el ángulo de fricción es más grande que la inclinación, entonces no va a haber problema. Si hago un dibujo, sería el siguiente. Queda claro que el ángulo de la discontinuidad es diferente, es este más pequeño. Y también veo el bloque, ¿no? El bloque asociado más atrás, pero igual el bloque que podría moverse, pero ya es tan horizontal esto que es menor que phi, entonces no debo esperar que se mueva. Consecuencia, si ese es el caso, entonces digo no hay caída. ¿Y cómo se va a representar eso? Va a caer el valor aquí. Este valor es tan horizontal que tiende ahí y acercarse más acá. Entra en el rango de bloque, pero no en este de caída. Y eso es una forma de interpretar estos valores. ¿Y qué pasaría si mi discontinuidad es el otro caso y le cambiaremos de color? El polo aparece aquí, fuera de la línea. Entonces, ¿qué puedo decir si cae ese lado? ¿Es posible el bloque? No, porque este ángulo es menor que este. En este caso, les dije, hay ciertas discontinuidades que hacen que no aflore. Entonces, claramente, si mi discontinuidad está aquí, tiene una pendiente mayor que el mismo talud, entonces sale el polo ahí. Entonces, este y este se han formado bloques. Este no se desliza porque es muy horizontal con relación al ángulo phi, y este de aquí ni se forma bloque. Y este sí, para el valor de phi que he asumido para esa discontinuidad, va a haber caída, falla plana. Entonces, ahora aquí tenemos una otra condición, el mismo talud, y decimos, aquí está el talud y aquí está el plano, y de este plano hallado la orientación. Además hay ciertas discontinuidades. Una de las discontinuidades es esta, que llamo A, y de esa discontinuidad, todo lo que he aprendido es que tiene una inclinación, tiene una dirección, y ahora lo que estoy diciendo es que si este talud es paralelo a este de acá, pues voy a tener un bloque que se extiende en el tiempo, y la variación puede ser más o menos 20 grados,
con relación a esa orientación y va a tener esta forma. Pero si el buzamiento es más bien de este estilo, no hay deslizamiento, ya he entendido por qué. Y además va a haber otros que representen otras cosas, todavía no entro a eso. Me concentro solo en esto. Entonces veo el dibujo y digo, ahí hay un bloque claro que cumple esas condiciones de las que hemos hablado. Y ahora hay un otro método. En este otro método se pone otra vez el talud aquí y se dice, ¿cómo yo puedo saber que este talud realmente aflora aquí, esta discontinuidad? Esta discontinuidad aparece ahí y aflora en el talud. Entonces, esa condición es importante, aflora. Y aquí me dice en inglés, aflora, básicamente. Entonces digo, ya, si aflora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo manejar en una proyección? Entonces, en una proyección me dice, este aflora está relacionado con un círculo de ese estilo, que tiene una relación, pero nunca hemos entrado al detalle mismo, pero tiene su relación que es obvia y clara. El aflora y el aflora termina en esto. Y digo, a ver, ¿qué es lo que debo aprender en cuanto al aflora? Sale. Entonces, de que yo tengo una cara del talud. Ahí está la cara del talud. Aquí tengo del talud 90 grados. Entonces digo, este punto conozco, es el mismo de antes. Y ahora yo paso la misma longitud que hay aquí, la misma longitud que hay aquí para diferentes puntos del talud. Entonces ahí yo puedo decir, voy a medir, y no se olviden, que entre este y este mido hay una longitud L, regla, porque estoy en una proyección estereográfica, método manual. Y si yo, por lo que está aquí, que no lo estoy demostrando, pero por lo que está aquí, ahora agarro otro punto, ese punto, y utilizo la misma L, voy a terminar en otro punto ahí. Y luego agarro otro ahí. Entonces paso también por el centro y voy a terminar con algún otro punto, no importa cuál, voy a decir ese. Y así tomo varios puntos del talud, y así determino varios puntos del talud, son esos. Y ahí yo puedo dibujar una envolvente, la zona que va a representar que por ahí aflora una discontinuidad. Y para mantener L, aquí está la clave, L en cualquier posición, eso solo puedo hacerlo en este dibujo si esto es una envolvente de áreas iguales. Esa es la única razón, no hay otras. Una proyección de áreas iguales. Solo va a funcionar si es de áreas iguales y voy a poner el L y de esa manera obtengo esa línea. Entonces vuelvo acá y digo, ¿dónde está mi talud? Estoy analizando un talud y ese talud conozco la orientación y me dice, ese es este de acá. Ese tiene un buzamiento de 80 grados y quiero saber cuál sería la zona por donde yo puedo encontrar discontinuidades que afloran. Entonces digo 90 grados, 10, 20, 90 grados hasta ahí, y utilizando este método de esa longitud a lo largo de todo este talud encuentro esa zona. Y la dibujo bien. Entonces para este talud, realmente la zona es esa y digo, esta zona la conozco. Un programa puede hacerme esa zona en cualquier proyección. Yo tengo que hacer esa proyección en áreas iguales si voy a dibujar algo. Entonces, si ahora digo, ahora yo voy a tener una discontinuidad y el polo, ahí está, el polo de esa discontinuidad cae ahí, entonces digo, aflora, es la misma condición de antes, aflora. Si cae aquí, aflora. Si cae acá, aflora. Si cae ahí, aflora. Y si tengo otra discontinuidad y esa otra discontinuidad tiene el polo ahí, no aflora, es muy claro. Solo se cae en la sección esa aflora. Y si yo cambio el talud y este es el talud, entonces tengo que trazar otra envolvente que significa afloramiento. Entonces cuento 90 grados hasta ahí y la nueva sección es esa de ahí, como acabamos de decir. Y ahora para este otro talud aflora una discontinuidad si cae en ese sector. Y ahora digo, para cualquiera de los taludes, además de que debo saber si aflora, debo comparar con phi. Entonces trazo el valor de phi para comparar nada más. Entonces digo, si ese es el centro, ahí está el valor de phi para comparar. Y digo, excelente. Entonces este, por ejemplo, tiene un cierto polo y comparado con phi representa algo. Entonces digo, ¿se cae? La respuesta es sí. Este de aquí, ¿se cae? La respuesta es sí. Pero además hay otra condición. Más o menos 20 grados. Son las mismas condiciones de hace un momento. Y de ahí viene esa línea. Muchísimas veces, realmente la línea esa no se la dibuja por el círculo menor, pero este libro está bien. Así han planteado estos autores y así está en muchísimos libros. Pero la verdad es que en base a todo lo que entendemos, lo más lógico es lo siguiente. Los más menos 20 grados, hace rato los hemos trazado así. De ese 20 grados al centro y del otro 20 grados al centro, y más que pasar por un círculo menor. No importa. Sea como sea, el método dice, ahora además vea los más menos 20 grados. Entonces aquí ya queda doble achurado porque cumple la idea de que
aflora y adicionalmente cumple la idea de que el ángulo es mayor que phi. Otra vez, vuelvo atrás y digo, el entender esto, muy simple, ahora lo estoy poniendo en proyección, y al poner en proyección, la primera idea de esa combinación ha sido esto. Pero a veces esa combinación y ese aflora viene dado por círculos de ese estilo. Círculos no son círculos, zonas, eso es aflora. Y si además le ponemos el círculo, ya tenemos la misma relación. En este caso, estoy haciendo lo mismo de hace un momento, pero con una diferencia. Estoy trazando una envolvente que represente el afloramiento. Y esa envolvente a mano solo la voy a poder hacer en áreas iguales, pero en programas la voy a poder hacer en cualquier tipo de proyección. Y aquí está, y me dice, si este es el talud, si ese es el talud, entonces yo puedo trazar para ese talud esa figura que involucra todo polo de una discontinuidad, aflora y está aquí. Si sale de esto, no aflora, entonces puede ser este caso y no se da nada. Ahí está, lo que hace rato explicamos, pero ahora en este otro gráfico. Ahora, por otro lado, si es que es línea verde, podría yo estar ahí, ser muy horizontal, o esta otra ahí. Y ahora comparo con phi, entonces solo trazo phi para saber dónde está para comparar, y ahí del centro pongo cuál es el valor de phi, y este valor tiene una inclinación, esto es lo que dice aquí, menor que phi. Entonces, en esta zona se da el bloque, pero no voy a temer que se caiga. Es en esta otra zona, en esta, que por las mismas razones de siempre, que temo que caiga. Entonces, por eso esta zona amarilla es la que representa falla. Esta no se forma el bloque, esta se forma el bloque, pero es demasiado horizontal para que se deslice con estos datos. Y esta es otra forma de explicar lo mismo. Y los más menos 20 grados, obviamente también involucrados, los más menos 20 grados. Por lo tanto, miren ustedes, esta es una proyección de áreas iguales, esta es de ángulos iguales. En cualquiera de las proyecciones yo puedo hacer círculos, puedo poner taludes y puedo hacer esta zona en cualquiera de ambas. Pero para agarrar la regla, solo puedo utilizar el de áreas iguales, ¿no? Para hacer eso. En un programa puedo hacer esto, pero con la regla y en un examen tengo que tener cuidado de que solo he aprendido a hacer esto con esa longitud. Y listo. Y acabo de ver que puedo yo tener por un círculo menor, porque es real trazar los más menos 20 grados, pero la verdad es que es más correcto decir, en lugar del círculo menor, vamos a pasar del centro los más menos 20 grados con esas líneas, no importa cuál sea la proyección. En la vida real, uno termina haciendo lo siguiente, dice, voy a irme a campo y en campo voy a yo sacar un montón de orientaciones. Y esas orientaciones tienen que ver con una familia 1, una familia 2, una familia 3, las que hayan, normalmente 3. Y a continuación voy a trazar yo el talud. Y ese talud, pues depende de mi diseño. Entonces, en ciertas zonas tiene una orientación. Y hago esto. Si tengo el talud, aquí está el talud, pues trazo cuál es el ángulo de fricción, los más menos 20 grados. Aquí me dice que esta es la zona donde aflora. Y en base a eso yo puedo decir, en esta zona, estos círculos, por lo tanto, en promedio me van a presentar un problema. Para este talud, la discontinuidad que va a fallar es esta de acá. Esta no, esa no y esa no. Esta de acá es la que falla. Eso es lo que normalmente se hace con el montón de puntos. Ese es el análisis cinemático. Entonces, una vez que yo sé que puede haber falla o se ha formado un bloque, necesito saber el factor de seguridad, lo que se conoce como el análisis determinístico. Y ahí digo, entonces para ese caso voy a yo ver las fuerzas. Y digo, si este es un suelo y hay una falla plana, hago los cálculos. Ahora digo, no, este no es suelo, es roca. Pero a lo largo de esta falla yo conozco cuál es la resistencia, porque eso he visto en discontinuidades, y sé el bloque. Entonces solo me toca ver cuáles son las fuerzas, el peso. Puede haber una presión de poros U, puede haber sismo, y el sismo se anota como un factor de sismicidad por el peso. Puede haber agua en una grieta, puede extenderse hacia allá o no, y tiene una altura. Aquí no me olvido que tengo una cierta altura y ahí falla, entonces esto podría estar más abajo, no importa. Y además podría haber anclajes, hallar el factor de seguridad y simplemente decir el factor de seguridad de lo resistente sobre lo que actúa, y a partir de eso encuentro un valor así. Voy a ver más detalles, lo resistente con lo que actúa. Esta es una grieta de tracción y aquí puede haber la grieta de tracción aquí o más cerca, o no haber grieta de tracción, ¿no? Se refiere a esta, al final si uno ya la ha visto o no la ha visto, pero siempre, y aquí es lo mismo, puedo hallar la presión de poros asociada y puedo hallar las fuerzas que acabo de mencionar. Si hablo de presión de poros, eso he dicho, si el nivel freático es este, entonces entre ese y ese punto tengo yo una distribución de ese estilo, y en este centro, o donde este sea máximo, voy a asumir que ese Z es HP, asumir. Por lo tanto, ahí puedo calcular el valor de U. O a veces no se da en el máximo, sino el máximo está en el extremo, entonces la relación es esa, más SB. Para nuestro caso, otra vez aplico lo mismo. Análisis determinístico, hallar el factor de seguridad. Entonces digo, voy a determinar mi bloque y he descubierto que esta discontinuidad es desfavorable. Es más, he ido a campo, yo ya sé que hay una grieta que la voy a poner acá.
Y yo ya sé que hay cierta condición de agua adicional en ese macizo y por eso he podido obtener ese punto y he obtenido estos valores. Tengo un U y un B definidos y tienen sus valores exactos. B y el valor de U. Puede estar más lejos de esta cresta o más cerca de la cresta. Igual tengo definido aquello. Y ahí digo, está excelente. Conozco el área de todo, conozco el peso y son valores que conozco para terminar definiendo que aquí está la clave. Con calma, recuerdo y digo, el factor de seguridad es tau sub F sobre tau sub D. Lo que resiste el suelo sobre lo que se desarrolla. Aquí resiste el suelo tau sub F, en realidad la discontinuidad, ¿no? Ya me quedé con la idea de suelo. Y aquí se desarrolla un tau sub D. Y tengo que hacer esa comparación. Si multiplico por esta longitud, que es el área aquí abajo, A, ¿por qué A? Porque es esta longitud por 1. Entonces, arriba y abajo resultan fuerzas y al multiplicar la resistencia cuando la expreso en función de C, va a ser C por A, más las normales entre el área, que ya multiplico, entonces solo queda eso por tangente de phi sobre sumatoria T. Tengo que hallar todas las sumatorias normales, la sumatoria de T, y listo, he hallado el factor de seguridad. La diferencia y el cuidado es que a lo largo de esto tiene que entrar C y phi de la discontinuidad para este caso especial, si estoy pensando en la relación C y phi. Pensemos en el anclaje, es este de acá, coloco un anclaje, jalo y ejerce una fuerza T de esta manera. Primera idea. Y esta fuerza T va a tener dos componentes sobre esta parte, una normal y otra tangencial, y la normal va a entrar aquí y la tangencial ahí, ¿verdad? No es ningún problema. En rocas, y ahora que realmente utilizo anclajes mucho más que en suelos para contener esto, ¿cuál debería ser esa inclinación en ese caso que he mencionado? Entonces uno obviamente quiere maximizar ese factor de seguridad para la inclinación, detrás de eso matemáticas, y sin entrar a ver nada, decimos ese delta para obtener el mejor factor de seguridad posible debería ser el valor de phi menos psi p. ¿Qué es psi p? El ángulo de la discontinuidad. ¿Qué es phi? El ángulo de fricción a lo largo de esto. Entonces me invento y digo, ¿qué pasaría si esta inclinación así es 40 grados? Ese es el caso de nuestra discontinuidad. ¿Y cuál sería este ángulo de fricción? Digo 30 grados, por citar algo. Entonces el delta debería ser menos 10. Entonces este anclaje, que a uno le parece lógico que vaya así, debería más bien ponerse en ese sentido, la horizontal, y menos 10 ahí. Entonces el anclaje debería ir en ese sentido. Y eso es óptimo. Otros valores van a dar otras condiciones, ¿no? A veces realmente el delta va a ser así, a veces va a ser horizontal, pero eso les muestro para que tengan la idea de que este factor obviamente ayuda porque va a la normalidad. Y ahí hay un valor que no tengo que saber de memoria, pero que de resultado de esta condición. En la vida real me dice, tiene usted aquí un talud. Ese talud ya se ha caído. Pero antes de que se caiga, era así. Tenía esa altura y esta era la discontinuidad, esa que se ve ahí, esa era la discontinuidad y el bloque a caerse era ese. Y con estas alturas, esos ángulos, y a partir de eso, lo que se conocía aquí no era el C y el phi, era el JRC, el JCS, el phi básico. Entonces, ¿se podría haber hallado también una resistencia? Se podría, pensando en que esos valores se asocian con C y phi o introduciendo los valores de resistencia adecuados, ya que ya no tendrían que ver con safety. Entonces, en ese sentido, ahora decimos, hay que reforzar. Se ha caído y no queremos que se caiga, entonces le ponemos algunas cosas. Parte de eso son los anclajes. Entonces, uno mira aquí, dice que hay un túnel y claramente se ha excavado. Aquí para la carretera se ha excavado y ahí se ve claramente una serie de anclajes. Aquí otra vez, de alguna manera se ha excavado y veo que estoy haciendo anclajes. Aquí no noto nada, pero aquí igual. Entonces, ¿qué tipos de anclaje hay y cómo debo yo considerar eso? Eso no había visto nunca antes. Ahora necesito saber. Entonces, primero me dice, ¿sabe qué? Algunos pueden ser permanentes y otros temporales. Y dentro de esos permanentes o temporales están los activos o los pasivos. Primera idea, ¿qué es un anclaje activo? Hago una perforación, meto un cierto elemento, le llamo tendón, y luego inyecto cierto mortero y me aparece un bulbo inyectado en esta longitud. Dice, hay una longitud fija de aquí a aquí que representa un bulbo inyectado. Y luego pongo un gato mecánico ahí, jalo, y aparece una fuerza T actuando aquí. Entonces dibujo esa fuerza T aquí, que yo la diseño, y por supuesto, para que exista eso, tiene que haber fricción entre ese mi bulbo y la roca, y no se mueve, y termino yo aplicando esa fuerza T de la que yo he hablado antes, ¿no? ¿Y qué sucede en este sector? En este sector no se pone nada, solo es una longitud libre. Y yo entiendo que mi talud tiene que caer en alguna parte por ahí, ¿verdad? No puede caer aquí porque no me va a servir de nada. Entonces, si yo quiero aplicarle una fuerza al talud, tiene que estar en este sector y el bulbo tiene que estar detrás del sector. Y ahí sobre el talud estoy aplicando una fuerza T. Y como yo estoy físicamente aplicando aquello, ese anclaje se llama activo. Pero también existen los anclajes que no son activos. Pero vuelvo a decir, mejor dicho, vuelvo aquí y digo, esta ecuación realmente representa esto.
está en inglés, pero no importa, digo, para este anclaje activo en el que aparece la fuerza T ahí, el factor de seguridad tiene que ver con la fuerza que ya había, más aumentar la normal y abajo quitar la fuerza TS. Vuelvo a decir eso acá. Este factor T, esa fuerza T, termina con una fuerza normal T sub n y además con una fuerza T sub t. ¿Dónde va a ir esta fuerza T sub n? Aquí a la sumatoria de normales, ¿no ve? Entonces esa sumatoria de normales con el anclaje va a entrar ahí. ¿Y dónde va a entrar esta fuerza T sub t? Va a entrar aquí, abajo. Entonces por eso dice en este caso que a la que había antes hablando en fuerzas, y a la que había antes hablando en fuerzas T, ahora debe añadirse el efecto de T sub n. Y como esta fuerza estaba multiplicada por la tangente de phi, es la sumatoria de n por tangente de phi de lo que había antes, más lo que acabo de añadirle por tangente de phi. Eso es lo que está aquí. Y abajo, como este es el total, a la que había antes le tengo que restar el T sub s. Dije T sub t aquí, en esta ecuación es T sub s, es lo mismo. Entonces, lo que yo ya sabía está escrito aquí. A lo que había antes le sumo el T sub n arriba y a lo que había antes le resto el T sub s abajo. Y así actúa un anclaje activo. Pero ahora la clave, ¿qué es un anclaje pasivo? Meto una barra, ahí está la barra, y no inyecto la parte final. Le meto mortero a todo. Y no jalo nada, no hay fuerza T. Y el talud empieza a moverse. El talud puede tener esa relación ahí, ¿no? Y no es que tiene que estar el bulbo lejos, sino que ahí empieza a moverse y funciona así. Y al moverse, empieza este talud a jalar, pero por el movimiento, con una fuerza T. Los valores podrían llegar a ser los mismos del anclaje activo, dependiendo del diseño y lo que sea, pero solo se dan el momento en que el talud empieza a moverse. Y ahí empieza a generarse por el movimiento una resistencia a lo largo de todo. Y por eso este es un anclaje pasivo. Y no actúa de la misma manera. La fuerza T, esta que hemos dicho que empieza a desarrollarse, termina en una fuerza T e igual yo tengo una componente T sub n y lo mismo tengo una componente T sub s. Pero por cómo está diseñado y cómo está funcionando todo, esta componente T sub s se la trata de diferente manera. Miren, ¿dónde va a aparecer esa componente T sub s? A lo que había antes, sumarle a las fuerzas que resisten y no a las fuerzas que actúan. Aquí le resto a las fuerzas que actúan. Aquí le sumo a las fuerzas que resisten. Aparte del T sub n que ya está ahí, es normal. ¿Por qué eso? Porque en este caso se supone que esto va a ayudar a la resistencia. Y en este otro caso se supone que esta componente va a ayudar a disminuir la componente de T. Esa es la diferencia entre anclaje activo y anclaje pasivo. Estoy haciendo el análisis determinístico de una falla plana. Yo ya sé por el análisis cinemático que se puede dar esa situación. Y en esa situación hay varias fuerzas y especialmente hay un anclaje. Y yo decido por cómo voy a construir que sea activo. Y pongo el anclaje activo y me va a dar una componente T sub n y T sub s. Y yo sé que la resistencia viene dada por C y phi, entonces C y phi, y aquí hallo todas las normales y los valores de T. Cuando el anclaje es activo, a esas normales que yo tenía, le sumo T sub n y le resto T sub s abajo. Y cuando el anclaje es pasivo, a esas normales que yo tenía, le sumo igual el T sub n y además le sumo como fuerza, porque C por A es fuerza, esto es fuerza, le sumo como fuerza el valor de T sub s, porque un anclaje pasivo ayuda a la resistencia, asumo el T sub s. Esa es la diferencia entre los factores de seguridad para un anclaje activo y para un anclaje pasivo. Y ahora digo, esos eran valores de C y phi, y los entiendo muy bien, C y phi. Pero, ¿qué pasaría? C y phi en un caso activo, C y phi pasivo. Ahora, ¿qué pasa si la resistencia no viene dada por C y phi? La resistencia viene dada por tau igual a sigma, tangente phi b más JRC, bla. ¿Puedo hallar esa resistencia? Por supuesto que puedo hallar esa resistencia. Entonces, en lugar de decir, voy tras C y phi, pienso que esta es una ecuación, me acuerdo que lo único que debo hacer es hallar el tau sub f y el tau sub d. Y el tau sub f puede hallarse o con esta ecuación, o el tau sub f puede hallarse con las de arriba. Y una vez que yo sé si el anclaje es activo o es pasivo, me encargo de esto, de pensar o restar aquí abajo el T sub s, o sumar aquí arriba el T sub s, y si ya tengo el valor de tau que había en esta otra forma, entonces hago igual eso. Ojo que esta es fuerza, ¿no? Entonces, una fuerza entre el área da tau, entonces solo hay que tener cuidado con eso. Tau, fuerza entre área, tau, fuerza entre área. Si multiplico por el área a ambos lados, esto igual, tau esfuerzo. Por el área, entonces fuerza. Y hay que tener cuidado de sumar adecuadamente. Entonces, esa es la clave para entender esto de acá.